Lunes 29 de abril. Transmitir la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, 1 al 6 dice: Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vosotros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo? A pesar de los desafíos que enfrentamos al proclamar la verdad de la palabra de Dios, el apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumantes en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque, como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Segunda de Corintios 13:8. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a las probabilidades aparecieron abrumadoras en William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos errores en la traducción de Wycliffe de hacía 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado, juzgado. Muchos ejemplares de la versión de la Biblia impresas en Worms, Alemania, fueron confiscados y quemados públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo. Fue condenado a Inglaterra por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras ataba a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con un celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacob King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. En una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611, en un 76% de traducción de Tyndale fue hecha, y en el Nuevo Testamento en un 83%. En 2011, la versión King James celebró su 400º aniversario, es decir, 400 años. Superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido la traducción a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiantes que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante por la eternidad. Daniel capítulo 12:3 dice: Los entendidos resplandecerán como resplandece el firmamento, y los que enseñan la justicia
la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante son muertos, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿De qué manera se aplican estos textos a la vida de Tyndale? Ahora piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te dan estos textos respecto a la oportunidad que tienes de infundir sobre los demás para la eternidad?